Bueno, estamos esperando a que tome aliento Julio, ¿ya? Muy buenas noches. A nombre de Penguin Random House les agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto que agradecemos la presencia de nuestros distinguidos presentadores. Yo soy el editor, no voy a hablar nada, pero sí hay algo que mínimo que quiero decir, es que pues tengo el privilegio de ser editor de nuestros tres presentadores. Les he publicado libros, entonces, bueno, si no lo digo ahora, ¿cuándo, no? Entonces, a Julio le publiqué en 1997 el libro Las horas contadas del PRI, que la seguimos contando, pero bueno, así se llamaba nuestro libro. Voy a mencionar solamente uno de los libros publicados del cual soy editor, el más reciente, de Lorenzo Meyer, que es Distopía Mexicana, y del cual también me siento muy orgulloso. Y con Cuauhtémoc, que publicamos varios libros a lo largo de los años en Editorial Grijalvo. Ahora, en 2016, fines de 2016, hemos publicado un libro que además es especialmente bueno y se vende mucho y estamos muy contentos, que es Cárdenas por Cárdenas, la biografía de Lázaro Cárdenas. Entonces quería decir eso porque también soy editor de Ana Lilia desde su primer libro y bueno, ahí son 4 libros y con este nuevo 5 libros que hemos publicado desde 2010, Camisas Azules, Manos Negras. En 2011, El Cártel Negro. En 2014, Mares de Cocaína. Y en 2016, Verdugos. Y ahora, este libro que presentamos, que es Pemex RIP. Muchas gracias. Y vamos a empezar con Julio. Le damos la palabra. Muchas gracias a todos por su presencia en esta reunión que tiene mucha importancia. Me parece muy significativo que estemos. Me parece muy significativo. ¿Se escucha bien? No, bien. Bueno. Ahí está ya. Decía, me parece muy significativo el hecho de que estemos reunidos en esta mesa, convocados por Ana Lilia Pérez, que desde mi punto de vista es una periodista extraordinaria, una mujer que ha sabido captar la esencia del trabajo periodístico para poder ir al fondo del asunto de muchos de los casos que más nos conmocionan como sociedad, particularmente desde aquel libro emblemático y significativo de Camisas Azules, Manos Negras, que es una parte de la historia de las maniobras de apropiación de la riqueza pública en el terreno energético por parte de las camarillas políticas, sean de uno o de otro color político. Convocados por Ana Lilia Pérez, tenemos la presencia de un editor extraordinario que merece un libro sobre su propia vida. Ariel Rosales es un hombre que ha transitado a través de la historia de las letras, del periodismo, de la difusión de las ideas políticas, él mismo todo un personaje desde sus primeras sus andanzas como editor de revistas musicales, notitas musicales, no sé cuántas cosas. El cancionero Picot. El cancionero Picot. Ariel, toda una historia y todo un hombre que ha dedicado su vida a promover justamente la edición de ideas políticas y de libros que son necesarios para entender lo que pasa en nuestro país. El ingeniero Cárdenas, que es todo un referente de lo que es la lucha por la soberanía nacional y la defensa del interés de la nación en los terrenos energéticos. El doctor Lorenzo Meyer, una autoridad en materia de análisis con un tono académico y profundo que permite ahondar y entender lo que sucede en nuestro país. Pero me parece, luego de leer este libro de Ana Lilia, este quinto libro, el de Pemex RIP, que tiene una actualidad sustancial. No solo nos permite conocer las historias como las camarillas
han ido apropiándose de esta riqueza, sino que además, de una manera detallada, lo he dicho, con maestría periodística, nos da el instrumental para saber realmente lo que ha sucedido con algo que durante largos años, durante décadas, durante la historia de nuestra patria, desde 1938, con la expropiación petrolera realizada por el general Lázaro Cárdenas, ha sido parte sustancial de nuestra historia. Una riqueza que nos ha permitido, como otras partes de la realidad nacional, tener una riqueza que al mismo tiempo significa solamente el enriquecimiento de camarillas, de grupos particulares, del caciquismo sindical, de un segmento de contratistas y de ejecutores de obras que en muchos casos han sido partícipes de actos de corrupción y desde luego de una colusión con el poder político, tanto en la larga estancia del PRI en el poder, la primera parte, como en la segunda parte con los panistas, particularmente como Ana Lilia lo ha documentado, en la etapa de Felipe Calderón y sus personajes ahora tan actuales, César Nava y el propio Germán Martínez Cázares, ahora reivindicado políticamente por ánimos de amnistía que alcanzan y llegan incluso a personajes oscuros y controvertidos como este. ¿Qué ha sucedido con la riqueza del país en este tramo? Pues que ha permitido que vivamos con un petróleo que hace ricos mientras la nación sigue produciendo millones de pobres que viven en extrema miseria. Un petróleo que siempre hemos querido entender como nuestro, pero que al mismo tiempo ha sido solamente propiedad de unos cuantos que han llegado a tener vidas y actividades faraónicas como Carlos Romero Deschamps, que es uno de los ejemplos de ese cuadro de sindicalismo corrupto que en términos generales permea a todo el país. Un sindicalismo que hace todo para quedarse con parte de la riqueza petrolera en este caso y que incluso, como lo vimos en aquel episodio del Pemex Gate, destina centenares de millones de pesos a campañas electorales. Luego de la lectura del libro de Ana Lilia Pérez, con toda la documentación y el manejo puntual que hace de los hechos, no puedo dejar yo de preguntarme qué tanto en esta coyuntura que estamos viviendo, qué tanto hacia este proceso electoral de 2018, la rapiña de la riqueza petrolera confesa a través de la tal reforma energética, la entrega del dinero a los grandes grupos transnacionales y nacionales, algunos de ellos relacionados con Carlos Salinas de Gortari a través de uno de sus concuños, ¿qué tanto eso va a tener uno de los pesos principales en este proceso electoral? Ya anteriormente, el dinero del petróleo a través de triangulaciones sindicales permitió que hubiera dinero para las campañas electorales priistas. Ahora, cuando estamos viendo y viviendo que a pesar de lo que se ha conocido en Chihuahua, de la transferencia de recursos federales a gobiernos estatales priistas para transferir ese dinero a campañas electorales del propio PRI, ahora que vemos eso, vale la pena preguntarse si las carretadas de dinero que van a llegar para propósitos electorales o que ya están fluyendo van a ser parte constitutiva de un intento o de un real fraude electoral que permita a todos esos que se han hecho de la riqueza petrolera y energética del país continuar manteniendo esos contratos y esa vigencia que por lo demás debo decir que ya está doblando todo interés de verdadera oposición a esos manejos. Ya vimos y vivimos como mexicanos el episodio terrible de no haberse podido vertebrar una lucha eficaz contra la reforma energética cuando no hubo las posibilidades de organizar una verdadera defensa de la riqueza nacional, más que en términos oratorios, en términos retóricos, en términos de movilizaciones pálidas que vimos en 2013 con puñados de ciudadanos mexicanos pegando, golpeando metálicamente las rejas del Senado como una forma desesperada de tratar de encontrar una salida a algo que ya estaba cantado y caminando. Ahora,
Todo eso, como en el franquismo, en el que se decía todo está atado y bien atado, de la misma manera hoy todo el proceso de desexpropiación petrolera está atado y bien atado, en términos jurídicos, en términos políticos, en términos económicos, con una realidad internacional apabullante que hoy ha hecho, incluso lo ha dicho Alfonso Romo, uno de los personajes que participan hoy en el entorno electoral de Morena, ha dicho que han revisado todos los contratos y los documentos relacionados con las licitaciones petroleras de esta etapa peñista y que no encontraron nada irregular y por tanto se les va a permitir que sigan adelante. Hoy mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que podría darse una restricción a las próximas licitaciones, pero siempre y cuando se vea primero cuáles son los resultados de las primeras licitaciones. Desde mi punto de vista irreverente y hereje, eso es una forma de amnistía petrolera. Es una forma de decir, esas primeras licitaciones valen, las dejamos, veamos resultados y cuando veamos esos resultados ya decidimos qué es lo que va para adelante. Muchos factores en juego en los términos de la brutal pérdida de soberanía y de riqueza nacional en el terreno petrolero. De todo esto y de muchas otras cosas nos da testimonio concreto Ana Lilia Pérez en un libro que con toda claridad recomiendo, porque no es solamente verbo o retórica como el de quien les habla, sino son documentos, son análisis, son datos, es una vertebración real de lo que ha sido esta tragedia nacional. Pemex RIP no deja de ser de alguna manera una parte de la sociedad mexicana también RIP, también esa falta de fuerza para defender, para salir adelante. Les agradezco como siempre su atención. Buenas noches. Muchas gracias a Julio Hernández López y le damos la palabra al doctor Lorenzo Meyer. Estoy poniendo nada más para no excederme, trato de ver dónde está esto de el cronómetro, pero ya no lo encuentro. Tienes tiempo libre, Lorenzo. Que si conste. quieres, yo te cuento. Ya, aquí está. ¿Sí? Sí, ya. No me iba a poner la alarma es más, ya porque… se te acabó el tiempo. Vámonos. Bueno, me voy a permitir, yo no soy fan de la fiesta brava, pero cuando estaba escribiendo estas líneas después de leer el libro, me vino a la mente esta imagen. Cuando ese magnífico ejemplar que es el toro de Lidia tiene el estoque del matador hundido hasta el fondo, pero aún no cae, ya no tiene futuro, pero quien lo está viendo puede imaginar su momento de grandeza que ya pasó y lo absurdo e infame del sacrificio de ese momento. Es la culminación de la tragedia. Y para mí, y en este libro, Pemex es hoy como esa estupenda idea y esa empresa generada por el mejor momento del nacionalismo mexicano, pero que ahora tiene ya el estoque atravesándolo, ya está la hemorragia interna, aún no cae. Pero si uno se lee este libro y no tiene uno gran optimismo, ya verán que el ingeniero Cárdenas sí tiene todavía al final algo de optimismo. Viendo el libro y viendo el país, pues ya lo hirieron de muerte a Pemex. Quizás se mantenga en pie por un tiempo, pero ya perdió su vitalidad, ya se la arrancaron. El libro que hoy nos presenta Ana Lilia Pérez es la historia de una tragedia nacional,
de la que quizá muchos mexicanos no se dieron cuenta, otros se percataron de lo que sucedía, pero no quisieron hacer nada, otros simplemente no pudieron, ahí me incluyo, no pudimos. Estaba yo también pegándole eso con las piedritas a las láminas esas del Senado, que me sentía a la vez ridículo y bueno, ¿qué otra cosa podía hacer? Entonces no pudimos detener eso que la autora califica de asesinato, así está, ese es el concepto que usa, el asesinato de la gran empresa que se suponía que debía de mantenerse como la nave insignia de un México que era a la vez moderno, capaz de manejar una industria compleja, tener la sofisticación y la entrega para ese manejo, y nacionalista. El término nacionalista puede, en algunos casos, usarse como algo negativo, y en México varios académicos intelectuales lo usan como algo que ya no debía de existir, como algo que es un peso, es una cosa que hay que quitársela, sobre todo con el neoliberalismo. Yo nunca he entendido cómo se puede ser abogado de esa idea si somos vecinos de Estados Unidos, y Estados Unidos es un país nacionalista desde el primer día en que consiguió su independencia hasta ahora, un nacionalismo muy agresivo. El nuestro es un nacionalismo defensivo, esa era la idea de Pemex, nacionalista y defensiva. Esta obra de Ana Lilia Pérez nos conduce con una enorme cantidad de información, una información dura. Ella misma nos dice, bueno, han sido ya casi 2 decenios de estar viendo a Pemex, no nada más a Pemex, pero ya ha pasado un buen tiempo. Es una combinación del detalle de un buen, enorme reportaje que nos lleva por los laberintos de la política mexicana, de la mala política mexicana, para indicarnos, para enseñarnos, para mostrarnos cómo fue que Pemex llegó a donde está ahora. Y la tesis central, ilustrada de muchas maneras, es la siguiente: Pemex no estaba destinada, la empresa, a fallar por su naturaleza, por esa naturaleza que luego le han achacado en los últimos tiempos de que es un monopolio, explotadora única de una de las principales riquezas naturales no renovables, lo que se fue y estratégica de México. No es que que tuviera históricamente que morir, es la corrupción, la corrupción de los responsables políticos, de los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la voracidad, la mala fe de empresarios nacionales y extranjeros, dispuestos a usar el soborno como un instrumento más y muy útil para su acumulación, al estilo de Odebrecht, que desde luego sale aquí está como uno de los varios actores que se aprovechan de Pemex. El primer medio siglo de vida de Pemex está lleno de problemas y no faltan ahí ejemplos de corrupción en el Pemex de los años 40, de los años 50, pero la principal empresa mexicana mantenía su vitalidad pese a desarrollarse en un entorno interno de autoritarismo, del autoritarismo priista, y externo de la Guerra Fría. En ese medio internacional que estaba dominado por esta lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, México era parte, y lo decían sin rubor, pero pues nadie se los creía, que éramos parte del mundo libre, donde lo políticamente correcto
era que el mercado y no el Estado manejara la economía. Esto no es del neoliberalismo, esto viene desde el principio. Una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial, se le pidió a México, que ya estaba bien, que Pemex, bueno, había sido un experimento, pero que había que modificarlo. Se intentó, pero el general Cárdenas lo paró, ya no era presidente, pero desde su posición dentro de ese mundo tan complejo del autoritarismo mexicano, él detuvo los intentos de Miguel Alemán vía unas concesiones que dio y que luego tuvieron que revocarse. Muy costosa la revocación. Eso hay que tomarlo en cuenta de cuando se dice, bueno, si uno tiene la voluntad, puede revertir esto. Tuvieron la voluntad, entonces era poquísimo comparado con lo que es ahora. Y fue un dineral el que se les tuvo que pagar. El romper las cadenitas que estaban empezando a poner fue costoso. Entonces, el entorno interno quedó marcado desde esos años del 40 y principios del 50 por el alemanismo, que es ese concepto alemanismo, su esencia es la corrupción de la clase política, de la clase dirigente, cuya meta en lo individual era una acumulación primitiva, primaria, vía la transformación de su poder político en recursos personales para luego dar el salto y transformarse en parte de la élite empresarial. Así lo hizo Alemán. Luego terminó como un gran empresario. Ya estaba entonces, pero había límites. Al triunfo del neoliberalismo, del consenso de Washington, entonces el ambiente internacional e interno se hizo menos favorable para Pemex. Carlos Salinas, según nos muestra Ana Lilia, empezó a minar a la empresa al dividirla con una intención de largo plazo, irla debilitando, creando cuatro Pemex, creando más burocracia y cada una más débil en relación al todo. Pero Salinas no se atrevió a atacarla de frente, incluso evitó meter a Pemex en el Tratado de Libre Comercio. Fue en el neoliberalismo panista, y aquí está ya bien puesto, cuando el ataque se incrementó. Esto no debe de sorprendernos. El PAN nace justo al año siguiente de que se hace la expropiación petrolera. La expropiación tiene lugar en 38, el PAN nace en 39 y nace para combatir todo el cardenismo, la reforma agraria, etcétera, pero la educación socialista y este gran evento que es la expropiación petrolera. Pero sin embargo, la estocada final de la que hablé la da el neoliberalismo priista ahora. Ese es el que da el golpe, que ni los panistas pudieron. Porque cuando el panismo hubo una movilización y ahí salimos, ahí vamos en montón para hacer patente que no queríamos la transformación a la Felipe Calderón. Pero fue el priismo el que le dio la estocada final. El priismo está en el nacimiento de Pemex y está en la muerte de Pemex. Las reformas legales de 2014 en materia energética derivaron, como está puesto aquí, en la modificación de 21 leyes y 2 reglamentos. Fue el triunfo de la privatización y el retorno en grande de los que se fueron expulsados en 38, ahora llegan. Ahí está Shell, la Royal Dutch Shell, que era la más importante en 38, que luchó como los buenos para detener la expropiación, la tuvo que aceptar al final, tomó su tiempo, se esperó y ahora regresó. Y ahora tiene
esas concesiones, las mejores, en la última ronda le dieron las mejores zonas. Bueno, Ana Lilia decidió llevarnos a entender esta muerte de Pemex por la vía de sus directores. Ahí, ese es el capítulo que van a encontrar, pues, iba yo a decir fascinante, pero no, no es fascinante. Bueno, sí, también el horror fascina. Sí, fascinante por el horror. Ahí están los directores. Y Ana Lilia ahí toma su vena muy de periodista de investigación. Nos dice hasta qué bebían, literalmente. Los vinos que se tomaban, las comidas bien hechas, los viajes en yate, la señora por aquí, la otra señora por allá, y una vida realmente muy espectacular. Yo no sé si envidiable, no creo, pero espectacular, vaya que sí lo era. A través de los directores ve el proyecto de cada uno de ellos, y ahí tenemos una especie de independencia relativa, según Ana Lilia. El director tiene mucha capacidad de llevar a Pemex por aquí o por allá, pero al final es el presidente el que decide. Cuando Pemex se divide, lo divide una orden de Salinas. Ustedes hagan algo y rápido. Luego le han dicho, no, pues fue Adrián Layú el que lo dividió. Bueno, pues él el que ejecutó la orden. Es el general de 2 estrellas que ejecuta la orden del general de 3. Bueno, y ahora tenemos hasta de 4 estrellas. En realidad el presidente puede usar el águila con 5 estrellas. Es una decisión de Salinas. No se metió a fondo, pero empezó a la destrucción. La autora nos muestra, es particularmente dura con Jorge Díaz Serrano. A ese sí le va duro. Es que Jorge Díaz Serrano es el que encabeza el retorno a lo que el general Cárdenas nunca hubiera aceptado, que México volviera a ser un país petrolero. País petrolero en el sentido de exportar. Él quería, el petróleo es para nosotros, no va a durar eternamente, usémoslo nosotros, pero ya no las necesidades externas lo determinen. Bueno, pues Díaz Serrano dijo, ay, vámonos, y López Portillo lo aceptó. Al examinar a los más altos administradores de Pemex, se puede ver en este libro cómo lo deformaron, cómo lo sangraron en beneficio propio y de sus grupos. Ahí están los contratos, los arrendamientos, las divisiones de la empresa. Sin embargo, me parece que, por lo que dice Ana Lilia, es la dirección de Emilio Lozoya la que realmente lleva a su extremo el uso de Pemex para el beneficio personal y de grupo. Es con Enrique Peña Nieto donde se alcanza la cumbre del conflicto de intereses, entre el que es responsable de Pemex y el que la está sangrando. Pero no hay, todavía está tan tranquilo, tiene ahí a su abogado importante y no se le hace nada. Después de los directores vienen los líderes sindicales, La Quina, etcétera, pero sobre todo Romero de Champs. Yo no sabía que había empezado como chofer. Hay que ver que algunos choferes tienen unos ascensos sociales fantásticos. Es un país de una movilidad social impresionante. Todavía es chofer, pero ya tiene, en Forbes dices que apareció como uno de los más ricos. Un país generosísimo este. Ese sindicato, ese líder, es útil a los proyectos políticos del PRI, cualesquiera que ellos sean, y del PAN, y es tan abiertamente cómplice en el debilitamiento de la empresa como los directores,
como los presidentes. Se pasa luego a presentar los privilegios, el costo de las jubilaciones muy buenas, los privilegios durante y después de dejar el empleo, de sus altos ejecutivos. Se pasa a la flota petrolera, que de haber sido, nos dice Ana Lilia, una auténtica flota, a un conjunto de chatarra comprada a precios muy altos, contratos con los barcos, con las navieras privadas, contratos siempre por encima de lo razonable. En fin, cada compra o renta de chatarra, sean barcos o no chatarra, plataformas o plantas que sí pueden ser chatarras, se convirtió en una oportunidad para debilitar a la empresa de todos nosotros. Del examen del examen y de las responsabilidades en accidentes aparatosos, hace una lista, los señores del Huachicol, la ingeniería financiera, y quiero terminar con esta tesis que me parece que es la central. Dice, en realidad es completamente opuesto a lo que quizá imaginó el general Lázaro Cárdenas en 1938, cuando pugnó porque la industria petrolera garantizara el bienestar económico de todo el pueblo. Así habría podido ocurrir si los presidentes, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, no hubieran tenido la intención clara de reprivatizar la industria. Si a Los Pinos hubiese llegado un inquilino que no buscara a toda costa desnacionalizar la principal empresa del país, que fuese intolerante a la corrupción y a los mafiosos amagos del sindicato petrolero, entonces sería otra cosa. O sea, Ana Lilia nos dice, esto no era inevitable, era muy evitable. La empresa podía haber seguido en un mundo incluso como este del neoliberalismo. Los noruegos lo prueban. La empresa petrolera noruega es del Estado, no hay corrupción ahí. Pero en fin, llegamos a lo que llegamos. Y le falta todavía, por ejemplo, ahí sí yo ya no me metería, yo no sé, Ana Lilia, meterse en esa parte en que la Secretaría de Hacienda se dedica como Drácula a chuparle lo que le queda de vida a ese pobre ente que es Pemex para tener recursos para el erario y no buscarlo en otras partes donde debería de buscarlos, y sería mucho más difícil, pero sería mucho más benéfico para Pemex y para todos nosotros. Un examen de Hacienda y cómo Hacienda determina en buena medida la política mexicana. No es la Secretaría de Gobernación, a veces no es ni siquiera el presidente, es Hacienda. Bueno, nos quieren dar ahora un presidente de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo Beyer, y le cedemos la palabra ahora al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Primero quiero agradecer la invitación de de nuestro amigo Ariel Rosales para estar en esta presentación. Me da mucho gusto, me honra estar primero con la autora, con Ana Lilia, también compartir esta mesa con Lorenzo y con Julio Hernández. Bueno, en este libro, que me parece, pues merece un importante reconocimiento para el trabajo de investigación que ha hecho la autora, se hace una verdadera radiografía de lo que ha pasado a este organismo, hoy empresa productiva del Estado, que no sabemos qué quiere decir exactamente, que es Petróleos Mexicanos. Hace como digo, una radiografía de muchas cosas. Lorenzo se refirió a los directores,
a una serie de políticas, habla de los dispendios, tanto de la alta burocracia como de las dirigencias sindicales, habla de la corrupción que se da tanto en las direcciones que se han sucedido a partir de, sobre todo de las épocas del neoliberalismo, esto es de los años 80 para acá, como de lo que ha sucedido con el sindicato, habla pues de la venta de plazas, de los eventuales, y habla de algo muy, muy importante en este fracturamiento que se hizo de Pemex, al dividirlo en varias empresas supuestamente autónomas, que es la creación de Pemex Internacional, PMI, donde aparte de la creación de esta empresa que se supone debe manejar toda la actividad internacional de Pemex, entonces la venta de productos, la compra de productos, se han creado 30 y tantas, 40 y tantas filiales que operan en el extranjero como empresas privadas. Esto es, el Estado mexicano no tiene derecho a intervenir en las operaciones de estas empresas, de hecho a supervisarlas o a saber qué ha sucedido, y por ahí se han ido miles de millones de dólares en operaciones, es decir, en distintas operaciones que no sabemos al final de cuentas dónde han aterrizado los que pudiéramos llamar beneficios de todas estas operaciones. Hay filiales en Estados Unidos, hay filiales en Holanda, hay filiales en Irlanda, hay filiales por todos lados, y en todas lo que se trata es de ocultar y de no dar a conocer ni siquiera al Consejo de Administración de Pemex, donde pues están el secretario de Hacienda, el de Energía, en fin, quienes tendrían pues no solo la obligación de conocer oficialmente qué se está haciendo, porque seguramente no oficialmente sí lo conocen y algo se deben beneficiar más de alguno de estos funcionarios, pero oficialmente no se conoce qué está sucediendo con estas pues decenas de filiales, que a veces se crea una más, a veces se quita alguna otra, y que es una de las formas de fugas muy fuertes de dinero. Como ya se expresó, yo diría que desde principios de 82, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se inició un desmantelamiento consciente, intencionado de Petróleos Mexicanos. Ya vino la privatización de algunas áreas, de algunas actividades, pero fue un desmantelamiento sistemático, paso a paso, deteriorando instalaciones, haciendo chatarra de una flota que era en buena parte pues reciente, nueva, y pues ese desmantelamiento llega hasta la fecha, y principalmente yo diría que la culminación de este desmantelamiento y la culminación también de terminar, de poner fin a lo que fue la Constitución de 1917, que reconoció derechos sociales y estableció las facultades del Estado para regular la propiedad y para regular el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. Esta reforma energética de los artículos 27, 25 y 28 prácticamente acaba con estas facultades del Estado mexicano y lo deja sin capacidad para regular adecuadamente, en función de un interés público, en función de un interés nacional, el aprovechamiento de los recursos naturales, yo diría en términos generales y amplios, y en particular de los recursos del subsuelo. Tenemos una última creación, podríamos llamarle, que no aparece en este libro porque acaba de suceder hace muy poco,
que es la constitución de o se hizo una licitación, no sabemos cómo se haya hecho ni quiénes hayan aplicado, quiénes hayan concursado, para tener una sola comercializadora de los productos de Pemex, que era, entre otras cosas, una de las funciones que debiera tener Pemex Internacional, PMI, pero, en fin, se le pasa esto a una comercializadora privada y esta comercializadora será la que exporte o maneje la exportación de más o menos la mitad de la producción petrolera, esto es alrededor de 1 millón de barriles diarios, y la que seguramente, o por la cual seguramente pasarán pues alrededor del 70 y tantos % de los combustibles que hoy estamos importando para satisfacer la demanda nacional. Estamos hablando de, pues yo podría decir que alrededor de 95 o 100 millones de litros de gasolina diarios. Y pónganle ustedes la comisión que se les antoje, 10 centavos, 15 centavos, tantos centavos de dólar por litro o por galón de lo que se está importando, y veremos que alguien se está quedando y seguramente con alguien se están repartiendo esas comisiones. Esta comercializadora tiene autorizado, supongo que según el precio del barril de petróleo, entre 8 y 12 centavos de dólar por barril que maneja para la exportación. Y si estamos hablando de 1 millón de barriles diarios, pues hagamos todas las cuentas que se nos ocurran y veremos que al final del mes o al final del año, pues hay una cantidad sumamente importante. Ahora, yo creo que este libro de Ana Lilia también nos lleva no solo al conocimiento de lo que ha sucedido en Pemex, quiénes han sido los beneficiarios, quiénes han sido los desmanteladores de este organismo público que mucho contribuyó y mucho ha contribuido al desarrollo del país, pero nos lleva también a pensar que esta situación de petróleos mexicanos, esta situación de la industria petrolera del país puede y debe cambiar, o debe y puede cambiar. Yo no sería, es decir, yo no me daría por derrotado, y quiero pensar que pues de aquí en adelante una de las grandes luchas que se tendrán que dar en nuestro país es justamente por recuperar el petróleo, el manejo del petróleo en función de un interés público, y que el petróleo vuelva a ser lo que fue por muchos años, sin duda el principal impulsor de la industrialización del país y del crecimiento económico. Esto requiere, desde luego, no solo reformas constitucionales, reformas de ley, requiere también un cambio en la política petrolera. Requiere que manejemos las reservas en función de pensar cuál debe ser las necesidades del país en el presente y en el futuro. Sí, hace, no sé, 15, 20 años, en función de lo que estábamos extrayendo, en 2004 se lograron extraer alrededor de 2.400.000 barriles diarios, hoy andamos abajo de los 2 millones, 1.900.000, una cosa así, y va declinando. Pero tendríamos que pensar, es decir, hace 10, 15 años teníamos reservas en función de lo que se estaba extrayendo para 30 o 40 años. Hoy tenemos reservas para 6 años si no se explora, si no se invierte en exploración y si no se restituyen estas reservas para garantizar un abasto energético del país que dé seguridad energética a México. Hoy tenemos un caso grave también en el manejo de las reservas.
Las reformas del 2013, la contrarreforma energética, establece que son del Estado mexicano, de la nación mexicana, los hidrocarburos en el subsuelo, pero en cuanto salen, pues ya no necesariamente o no obligatoriamente son de la nación mexicana. Y está establecido que en las asociaciones que haga el Estado mexicano a través de Pemex o de alguna otra empresa, según lo establece la ley, asociándose con algún privado, se divide el petróleo que salga, es lo que salga del pozo, se divide proporcionalmente lo que le corresponda a Petróleos Mexicanos, para seguir usando este ejemplo, y proporcionalmente lo que le corresponda al privado. Pero el privado tiene la facultad de vender el petróleo donde más le convenga, y si no le conviene venderlo a México y aquí hay desabasto, pues nos vamos a quedar desabastecidos o tendremos que buscar cómo se importa crudo, que ya lo estamos importando, pues esto vuelve a ser un tema que tendría que verse también desde el punto de la seguridad energética y por lo tanto de la seguridad nacional. Tendríamos que pensar también en que una nueva política petrolera nos llevara, aparte de un manejo racional de las reservas, a asegurar, por ejemplo, nuestros combustibles. Antes de que empezaran este desmantelamiento de Pemex, podemos pensar que nuestras refinerías, donde se produce la gasolina y otros combustibles, estaban operando entre el 90 y 95, entre el 95 y el 100% de su capacidad. Hoy, con lo que se ha hecho, tenemos las refinerías trabajando alrededor del 30 y tantos % de su capacidad. Entonces, tendría que, en una nueva política petrolera, tendría que pensarse primero en esto que llaman reconfiguración de las propias refinerías para recuperar su capacidad de producción eficiente, eficaz, suficiente, en base al tipo de petróleo que tienen que tratar. Pero tenemos que pensar muy seriamente en la necesidad de construir a corto plazo nuevas capacidades de refinación para garantizar nuestro propio abasto, para que en vez de estar importando combustibles, lo que quiere decir productos con valor agregado, pudiéramos no importar combustibles, y a lo que debiéramos tender en una política de mediano y largo plazo es también a recuperar la petroquímica. Hace unos años, también cuando empezó el desmantelamiento de Pemex, estábamos produciendo 19 millones de toneladas de productos petroquímicos. Hoy debemos andar como en 7. Y recuperar la petroquímica quiere decir generar productos con valor agregado, generar productos, yo diría, de alta sofisticación tecnológica, porque hoy la petroquímica la encontramos en prácticamente cualquier actividad, pues por rara que nos parezca o por ajena que nos parezca, como toda la ingeniería espacial, o en las botellas y en las sillas en las que están aquí sentados muchos amigos. O sea que tendremos que pensar nuevamente en recuperar la industria petroquímica para dar valor agregado, para generar desarrollos regionales, para crear nuevos empleos y para impactar sobre muchas otras industrias en las que impacta la industria petrolera. Tenemos que pensar también en la reestructuración de Pemex, esto es, en que Pemex recupere su condición de organismo del Estado, conductor efectivamente de la política petrolera, y en esto, además de las distintas políticas que muchas, hay que decirlo, podrían empezarse a instrumentar
sin necesidad de esperar a las reformas constitucionales o de leyes. Muchas podrían simplemente decidirse por acuerdos o decisiones políticas y administrativas, pero tendríamos que pensar también en que se revise el régimen fiscal que tiene Pemex. Antes de estas reformas, de estas últimas reformas, Pemex, antes de pasar a ser empresa productiva del Estado, estaba entregando como fondos fiscales alrededor de 70 centavos por cada peso. En los arreglos que se han hecho a partir de estas rondas de las que estamos conociendo, que acaban de pasar las de Shell, como decía Lorenzo, a partir de estas rondas, lo que recibe el Estado mexicano, en vez de los 70 centavos que estaba recibiendo, recibe ahora alrededor de 14. Entonces, también ahí hay una pérdida intencionada para el Estado, y por eso estos son gobiernos que tienen que endeudarse porque no tienen la suficiente recaudación, y una recaudación importante que era la que aportaba Pemex, que daba alrededor del 30 y tantos % de los recursos fiscales del gobierno, pues ahora esto también se está disminuyendo. Pero pues finalmente lo más importante, y aquí es yo diría la lucha más difícil, es revertir las reformas de los artículos 27, 25 y 28. Si se tiene que recuperar para la industria petrolera, se tiene que recuperar para la industria eléctrica su condición de áreas estratégicas de nuestra economía. Áreas estratégicas que solo pueda manejar el Estado. Y esto quiere decir, volver parcialmente a una situación que se tenía antes de estas reformas, revisar qué es lo que realmente tiene que manejar el Estado. Esto es, yo diría, no pensar en excesos de todo. Yo creo que hay que aprovechar en mucho otras posibilidades, en la misma refinación, buscar asociaciones, buscar que el Estado esté presente en muchas de estas actividades en las proporciones que en su momento pudieran establecerse, pero yo insistiría que la parte más importante y la lucha más importante que hay que dar por la industria petrolera, y a lo que contribuye de manera muy importante este libro de Ana Lilia, es por revertir las reformas constitucionales que aprobó este gobierno y estas mayorías legislativas impulsadas por el gobierno actual. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al ingeniero Cárdenas esta visión que después de leer el libro de Ana Lilia a veces queda uno muy impactado, pero pues escuchando al ingeniero pues todavía hay mucho que hacer, ¿no? El RIP es un poco retórico, digamos. Esperemos, aunque veo por allá el escepticismo de Julio, ¿no? Y de Lorenzo. Yo le voy a dar la palabra a Ana Lilia. Decía que ella no tenía mucho que decir después de las brillantes presentadores, pero a mí sí me gustaría que dijera unas palabras, y luego algo que no se tocó aquí y que es un tema muy actual, y que ella prácticamente lo reveló en el Cártel Negro, y que ahora en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui la semana pasada lo volvió a poner sobre la mesa, y es el tema del huachicol. Es más, la primera vez que yo supe de esa palabra fue justamente en el libro El Cártel Negro de Ana Lilia. Entonces, así como una especie de colofón, me gustaría que dijera un poco, porque es uno de los temas del momento con relación al petróleo, ¿no? Bueno, gracias. Primero quiero agradecer a todos ustedes por
por acompañarnos el día de hoy. Es especialmente significativo porque también para nosotros es un reflejo de que la sociedad mexicana realmente está preocupada por lo que está ocurriendo en el país. Hay una participación social muy activa en estos tiempos. Tenemos un proceso electoral en puerta y estos son algunos de los grandes temas de los cuales por lo menos debíamos exigir propuestas claras a los candidatos. El qué van a hacer con la empresa que a un cadáver, pobrecita, está toda difunta, pero sigue siendo el principal activo público que tenemos los mexicanos. Entonces, en estos tiempos, especialmente en que tenemos en puerta uno de los procesos electorales más reñidos, en los cuales desgraciadamente se ve poca propuesta de los candidatos, es también un deber de nosotros como ciudadanos el exigir estos planteamientos públicos que se hagan, el qué nos están ofreciendo, de cómo van a sacar adelante la economía del país, que es un tema que nos afecta a todos, y en el caso de la industria petrolera estamos hablando de una empresa que ahora nos suena únicamente a eufemismo, eso de que es de todos los mexicanos. En realidad nunca fue de todos los mexicanos, y ese es el planteamiento o la tesis principal de este libro. Pero antes de entrar a la parte de este colofón que plantea Ariel Rosales, mi editor, a quien agradezco mucho todo el trabajo. Ariel es un maestro de la edición en México y realmente este tipo de obras, y creo que en eso coincidimos, los autores no serían posibles sin el ojo crítico, sin la buena conducción de un editor. Y Ariel Rosales, creo que a él le debo el que este libro finalmente vea la luz también. El doctor Meyer, el ingeniero Cárdenas, que tan generosamente me concedieron entrevistas para este libro, cada uno desde su óptica. El doctor Meyer nos hace un recuento histórico que es su materia, este análisis tan puntual que tiene, además de explicarnos el cómo estos procesos históricos son como cíclicos también. Él nos habla de la corrupción en el sindicato petrolero, que era un gran tema desde que nació el sindicato mismo. Y él refería, por cierto, cómo el sindicato petrolero desde sus orígenes quería poner entre la espada y la pared a el general Lázaro Cárdenas, el quererlo maniatar para hacerse sentir como el indispensable frente a la situación tan grave que vivía el país hace ya casi 80 años. En marzo próximo estaremos cumpliendo los 80 años de aquella decisión del general Lázaro Cárdenas de anunciar públicamente su decisión de nacionalizar la industria petrolera. Y vean ustedes cómo llegamos a ese aniversario tan significativo. El ingeniero Cárdenas, en la entrevista que generosamente me concedió, yo le pido que se ponga en los zapatos de su padre para mirar el Pemex que hoy tenemos, y le pregunto qué pensaría su padre de lo que se hizo con Petróleos Mexicanos, lo que se hizo con nuestra industria, lo que se hizo con el principal bien público de este país. Julio Hernández, que es para mí un periodista admirado, muy respetado y que siempre ha sido muy generoso con mi trabajo, es para mí muy honroso estar en esta mesa, y por supuesto que todos ustedes estén interesados en lo que se comenta sobre esta obra. La palabra, la definición de asesinato de la industria petrolera sí tiene una carga muy fuerte, muy significativa, y creo que está suficientemente argumentada en este libro. El cómo se llevó a la principal industria de este país hasta la situación que hoy enfrenta de ser una industria que en vez de estar produciendo petróleo está importando petróleo. Y es un tema que a todos nos afecta. El tema financiero de cómo se sangró a Petróleos Mexicanos en ese régimen fiscal que se le ahorcó, y ahora cada uno de nosotros paga las consecuencias. ¿De qué manera? El boquete fiscal que dejó Petróleos Mexicanos al desplomarse su producción
durante esta década particularmente, lo estamos pagando cada uno de nosotros con el impuesto que le pusieron a la gasolina. Ese impuesto agregado fue para cubrir el boquete financiero de Petróleos Mexicanos. Así que nuevamente los mexicanos ni gozamos de esa empresa pública, la gozaron Romero de Champs, la gozó La Quina, la gozó Jorge Díaz Serrano, que el doctor Meyer dice que fui especialmente dura con él, pero les plantearé cómo, les cuento cómo aquí se explica cómo a partir de esa administración de Jorge Díaz Serrano en Petróleos Mexicanos, él era un contratista de Pemex, era un representante de empresas estadounidenses, y llega director de Pemex porque era compadre de José López Portillo, el presidente entonces. Y José López Portillo estaba muy interesado en que su compadre fuese el sucesor en Los Pinos. Y desde Petróleos Mexicanos se le allanaba el camino a Los Pinos. ¿Por qué hablo de las bebidas, lo que bebía Jorge Díaz Serrano y hasta el director, el concuño de Carlos Salinas de Gortari, que es el anterior, no el actual Carlos Murrieta, sino el anterior, José Antonio González Anaya? Porque todo lo que se beben los directores de Pemex, lo que comen, los lujos que ostentan, el que tengan choferes, el que tengan vehículos, el que viajen en helicóptero 15 minutos porque no quieren lidiar con el tráfico de la Ciudad de México, lo paga Petróleos Mexicanos. Es dinero público. Y ese es el tipo de manejo que se ha hecho del dinero público y que se sigue haciendo. Petróleos Mexicanos en estos momentos y después de 80 años de nacionalizada la industria, llegó a su nivel más bajo de producción. Está desplomado. El ingeniero Cárdenas ha referido cómo las refinerías de México, que llegó a ser uno de los sistemas de refinación más importantes del mundo, 6 refinerías tenemos, están produciendo en el 30% de su capacidad. Y adivinen quién gana con eso. Los intermediarios que nos están mandando la gasolina del extranjero. Ahí está un gran negocio también, el de la importación de gasolina. ¿Por qué no se construyó la refinería Bicentenario, por ejemplo, que fue una de las promesas que hizo Felipe Calderón? Porque se privilegió las importaciones de gasolina donde hay esas grandes comisiones para particulares como las habrá ahora con esta comercializadora de hidrocarburos. Son múltiples aristas que se plantean en este libro, las cuales tienen la tesis principal de cómo se asesinó deliberadamente a Petróleos Mexicanos. Yo estoy entre el optimismo y el pesimismo y no sé si todavía Pemex tenga salvación. A veces pienso que sí. ¿Y dónde radica esa parte de optimismo? La industria mexicana, el potencial petrolero mexicano todavía es muy grande. Y la muestra está en que no hay una sola petrolera extranjera que no quiera venir a hacer negocios en México. De que entró en vigor la reforma energética hasta estos momentos, se han asignado bloques y contrataciones a 70 petroleras privadas. Lo mismo las noruegas, las chinas, las rusas, los rusos sí están ahí metidos y bien metidos y tienen una gran parte del negocio de Pemex, hasta las pequeñas empresas mexicanas surgidas luego de la reforma energética. Y que ahí hay que poner bien el ojo en quiénes son esas nuevas empresas mexicanas. Porque la mayoría, y como se cuenta en este libro, pertenecen o a exdirectores de Petróleos Mexicanos, o a compadres incómodos también, o son los ejecutivos, los altos ejecutivos, son los directivos de Petróleos Mexicanos. No hay un campo, me atrevería a decir que no hay un área de mayor conflicto de intereses y tráfico de influencias que la industria petrolera. ¿Y qué perfil tienen las empresas extranjeras beneficiarias, por ejemplo? La mayoría tienen historias similares a Odebrecht con estos escándalos de corrupción.
Por ejemplo, algunas de las empresas italianas que se han visto involucradas en investigaciones judiciales en otros países por actos de corrupción se cuentan entre las principales beneficiarias de los grandes bloques petroleros que se han adjudicado tras la reforma energética. Entonces, es una maraña de corrupción la que se ha tejido en Petróleos Mexicanos durante bastantes décadas. No hay un responsable único, hay responsabilidades compartidas desde el Ejecutivo, los directores de Petróleos Mexicanos, por supuesto, y que además uno de los grandes problemas que ha tenido Pemex también es que los directores, los altos ejecutivos se designan por compadrazgo, por amistad y no por sus capacidades. El caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, de ser gestor y promotor de Enrique Peña Nieto en el extranjero, eso le valió el que le dieran la dirección de Petróleos Mexicanos. Y en los niveles más bajos tenemos todas las plazas controladas por el sindicato, que en Petróleos Mexicanos todavía las plazas se compran, se venden, se rentan, se alquilan, se heredan. Es un lastre el que vive todavía Petróleos Mexicanos y el gran problema para nosotros como sociedad es que no hay otra industria que pueda sustituir lo que ha generado Petróleos Mexicanos en materia financiera. Cuando de seguir esta tendencia como va de hacer Pemex cada vez más chiquito y a las empresas privadas cada vez más grandes, yo no sé qué va a hacer el gobierno para cubrir ese boquete financiero, porque no se ve alguna propuesta, no se ve que se esté reactivando otro sector productivo del país. Entonces, sí es un problema muy grave, es tan grave como el que el ingeniero Cárdenas ha planteado, que México tiene reservas petroleras solo para los siguientes 6 años. México, de ser un país petrolero por excelencia, en los primeros lugares de producción, se está convirtiendo en un país importador de petróleo, y este es un tema que debía preocuparnos a todos. Primero, porque nos pega en el bolsillo todos los días, y después porque es todavía una fuente muy importante, o debiera ser una fuente muy importante de desarrollo para este país. Y en medio de todo este cúmulo de latrocinio del que les he platicado y que han planteado también los presentadores, todo este panorama de putrefacción en el que se encuentra Petróleos Mexicanos fue un terreno fértil para la operación del crimen organizado. Y aquí entro a la parte del colofón que me pedía Ariel. En el año 2011 publicamos un libro que presentamos aquí mismo en Minería, que fue prologado por Carmen Aristegui, que se llama El Cártel Negro, que es un libro que por primera vez puso a la luz el que grupos del crimen organizado estaban operando dentro de la industria petrolera, lo mismo robando hidrocarburos y revendiéndolos en el mercado negro, que a través de empresas fantasma o a través de compañías que se habían convertido en contratistas de Petróleos Mexicanos. El publicar ese libro fue toda una odisea realmente, porque en esos momentos había mucha presión desde las esferas de Petróleos Mexicanos y de los grupos criminales para que esa información no se conociera. Era algo que estaba ocurriendo dentro de la industria petrolera, pero del cual nadie había hablado de ese tema. Y mucho menos se hablaba, como se puso en detalle, la participación que había de los funcionarios y de los empleados de Petróleos Mexicanos con esos grupos que hoy tenemos como un vocablo común, la palabra guachicolero. Yo por primera vez la vi cuando investigaba ese robo de hidrocarburos. Había registros de miembros del ejército que se encargaban de la seguridad en Petróleos Mexicanos, se encargan todavía de la seguridad, muy mal, por cierto, porque cada vez hay más tomas clandestinas y parece un delito que no se está atacando de manera seria. En esos momentos, cuando documentaba ese delito,
se tuvo una cifra récord de tomas clandestinas, de 300 tomas clandestinas en un año, es decir, una por día. Y ya era un escándalo dentro de Petróleos Mexicanos, pero públicamente no se hablaba nada de eso. El año pasado, en la administración de Enrique Peña Nieto, el número de tomas clandestinas en un solo año superó las 8,000 tomas clandestinas. Vean ustedes cómo creció este delito exponencial, y no hay que irnos con esa idea de que el huachicolero es solamente el delincuente o la gente que vemos con una cubeta recogiendo el hidrocarburo ahí o haciendo su tomita. Yo no sé ustedes, pero yo no sé hacer una toma clandestina, ¿verdad que no? Para eso hay que ser especialistas. ¿A qué nos lleva todo eso? Los principales huachicoleros están dentro de Petróleos Mexicanos. Y nos lleva también a quiénes son los beneficiarios de ese huachicol o quiénes son los huachicoleros de cuello blanco. Si nosotros hacemos una revisión del mercado donde se mueve ese hidrocarburo robado, esa gasolina robada, ese diésel, ese gas, el gas también, el gas que consumimos en casa también es huachicolado. Los grandes comercializadores son los propios franquiciatarios de Petróleos Mexicanos. ¿Y quiénes son? Si ustedes hacen una revisión, como yo la hice en el Cártel Negro, y aquí hay un capítulo que se llama Los Señores del Huachicol, que nos habla también nuevamente de cómo creció el delito y las complicidades, encontramos que los dueños de las gasolineras, bueno, tenemos un secretario de Energía que es dueño de un grupo de gasolineras. Tenemos un compadre incómodo cuya hermana compraba huachicol para vender en su gasolinera en el Estado de México. Tenemos gobernadores con gasolineras, alcaldes con gasolineras, y que no son ajenos a ese tipo de delitos. Finalmente, en la industria petrolera parece que todo se vale, ¿no? Que Romero de Champs, con su plaza de chofer de pipa, que es su plaza de 27,000 pesos oficialmente, ya con todos sus bonos, viaje a Dubái con su hija, todos estos excesos que le hemos visto y que parece el intocable de muchos, o ha sido el intocable de muchos presidentes.